cuando Darío se fue la escopeta, como yo no la encontró, es que no sabemos cómo, si Dios, un ángel se la había puesto, pues. Y le cogí el tubo a Darío, yo con el niño aquí le cogí el tubo. Darío, no tires, no tires. Y Darío... Él lo hizo como para asustarlo. Darío lo hizo en intenso dolor. Él disparó, él llegó y apuntó, pero no le apuntó para mi papá, sino que hizo el tiro para allá. Yo grité, mataron a mi papá, pero Darío como que escuchó que mi mamá y por aquí tiró pues palos de café que a matarse. Aquí había unos palos altos, aquí donde cayó la escopeta cuando Darío mató a mi papá, vea. Ah, por aquí. Aquí por mismo, tiró, en este llanito. Y tiró para abajo él la también. tiró de allá de ese muro, vea. Aquí cayó y Darío salió por aquí para arriba. Pero él sabía que él hizo lo que hizo con mi papá porque mi papá le pegó a mi mamá y la dejó como muerta. Ninguno de nosotros le cogimos rabia a Darío, jamás, tampoco. Nada, uno es consciente de lo que pasó. Es que yo quiero escucharme en un disco. Pero por parte de nosotros no, nadie le recalcamos nada, no. Sí. Todo lo que pasó fue un accidente ya. Yo nunca en la vida, en las andanzas mías con Darío, ¿usted cree que yo le inventé a Darío eso? Jamás. Que nunca le reprochamos la muerte de mi papá porque para nosotros fue una defensa legal, porque él iba a matar a mi mamá. Pues sí, nos marcó, pues yo digo que más que marcado fue el año más que sufrimos, hombre, y que de ahí nos traía como una resignación. Pero son cosas que tenían que suceder así. Nosotros pensamos que eso era algo que tenía que suceder así estaba escrito. Yo me puse a sufrir demasiado, fui y me presenté ahí mismo en la casa de menores de la vereda, ¿no? Estuve 7 días en indagatoria en esa época y bueno, me dejaron libre porque tenía totalmente testigos de que mi conciencia está tranquila. Y los tíos bajaron y ya el juez dijo, pues lo que dicen los tíos, hermano, váyase. Y ya bajó el hermano de mi papá y él mismo lo sacó de allá. Le dijo al alcalde, hágame favor y me entrega ese muchacho. Por una parte él es menor de edad, tenía Darío 16 años. Él es menor de edad y eso fue un accidente, yo estaba viendo todo. O si su papá va a matar a su mamá, usted deja que la mate. Ah, no, si la cosa voy, llévelo. Mi padre a mí era tal vez el hijo que más mimaba, al hijo que más contemplaba. Mi papá fue un gran padre, un gran esposo y un gran hombre. Suspiros hondos de alma que pasa, suspiros hondos de alma que pasa. Me abraza mi mamá y me dice, mi hijo, y demos gracias a Dios que usted no fue culpable de nada. Porque después de que mi papá faltó, trabajaban los mayores, Orlando, Darío, Heriberto, estuvieron manejando aquí la finca. Ya trabajó unos días por aquí, como un mesecito, mi mamá le regaló una ternerita como lunanquita. Sí. Y con eso como que él vendió como para sacar la libreta o algo así, yo no sé, en todo caso, o países. Y yo me voy a ir, muchachos, ustedes quedan ahí. Orlando se fue para Medellín, que era el mayor, se colocó en facultad. Yo me vine de 19 años, porque un hermano de mi mamá trabajaba en la fábrica en facultad, entonces él se salió y me dio el puesto a mí. Ahí se le trabajaba a Fabricato, a Tejicóndor, a todas las textileras, hasta para Bogotá y Barranquilla me mandaban tubos para allá.
Ya se nos fue Darío de aquí, porque nosotros siempre que era como el padre de nosotros. Darío nos hizo mucha falta cuando se fue. Bastante que Darío nos hizo falta. Después de que ya mi papá murió, ya yo me vine a la ciudad de Medellín. Ahí fue donde ya yo venía casi cumpliendo los 17 años y empecé a vivir donde mis abuelos maternos y mi hermana mayor. Y para mí no me importaba trabajar en lo que trabajara, lo que importaba era estar donde yo quería. Y porque estando aquí en Medellín podría encontrar más fácil los recursos de grabación, pensando en hacer todo lo posible por buscar aquel bello horizonte que fue la música. Sin reparar en nada de mi tierra me alejé, y mientras que mi madre, muy triste y sollozando, decía: mi hijo mío, llévate mi bendición, ahora que conozco la ciudad. Yo por eso me lo traje también de por allá, que se viniera allá más bien. Y ya el último que fue Heriberto, que se fue a prestar servicio, ya recibimos William y yo. Mi hermano Reinaldo y William fueron nuestros padres en esa época. Ellos sí llegaron y cogieron y pararon la finca y se acabó el hambre en la casa. Porque mi mamá solita jornaleando no se comía igual que como cuando ellos llegaron. A Darío me lo traje como al año de yo estar ahí. Él cantaba allá en la fábrica y sacaba letras y lo escribía en esos rollos de cartón. Entonces el administrador, don Fernando Lemos, que llama él le decía: hágale, Darío, arranque, eche para adelante. Eso sí, no se vaya a dejar pillar del doctor. Pero hágale, saque su tiempecito por ahí, y saque sus letricas y hágale. Un compañero mío que trabajaba con nosotros ahí, Horacio llamaba a él, yo creo que ya murió. Él tocaba guitarra también y le decía a Darío: hombre, Darío, vámonos para Caballo Blanco, por la 4ª Brigada. Vámonos para Caballo Blanco, que allá los sábados cantamos allá y nos pagan. Y no, hermano, vaya usted, hermano, porque si yo empiezo de merendero, el merendero me quedo. Yo voy a arrancar solo. Y entonces me conseguí un grupito inicialmente de ensayar música. Estuvimos ensayando mucho y para llevar demostraciones a las disqueras en casetes que se usaba en esa época. Y yo le decía al grupo: yo quiero ensayar, son las canciones mías para grabar. Y me decían: Darío, aquí no tenemos oportunidad de ensayar música inédita. No, él me decía: hermano, yo voy a echar para adelante. Yo voy a echar para adelante para vivir yo de cuenta mía. Me tocó trabajar de obrero raso, me tocó hacer de todo lo que se pueda imaginar como obrero, tener que obedecer y acatar órdenes a diestra y siniestra, pero con el corazón siempre ilusionado a que mi música iba a ser el mejor despegue de la situación en mi vida. Compró la grabadora y un micrófono y le metía cassette a la grabadora y grababa, cantaba y tocaba guitarra y él mismo sacaba la letra. Él era compositor artístico y la llevaba a las disqueras. Me puse a buscar fue la forma de llevar demostraciones musicalmente a todas las casas disqueras, pero no. Siempre me decían que no estaban grabando ese género por el momento, otros me decían que no le estaban grabando a personas nuevas en el canto, otros me decían que no había turno porque tenían que cumplir con los exclusivos primero. Fui a Disco Victoria, fui a Disco Sondina, fui a Disco Sorosora, Coromúsicos Musicales, a tocar puertas con su música y ninguno le paraba bolas. Y ya se consiguió una novia que es la primera mujer de Darío, que se llama Nubia. Marta Nubia, mi primera esposa, fue también en una vereda del Morrón que queda cerca a la de Los Cedros, donde yo nací. Y me casé con ella al año de estar aquí en Medellín, prácticamente. Yo me casé muy joven. El primer hogar, la primera esposa que yo tuve, ella 16 años y yo 18. Tuvimos 3 hijos.
Mi papá era andariego bastante. En esa época, cuando cogían café y todo por ahí en las veredas, viajaba de esa vereda y se conoció con ella en la vereda y en Sopetrán. Se enamoró de mi mamá y se casaron, porque ellos se casaron muy jóvenes. Ya se casó, Darío, se casó. Yo seguí trabajando normalmente como obrero, muy duro en las fábricas como obrero, no empleado de oficina, porque es que yo venía de la montaña con un quinto de primaria nomás. Cuando a mí me echaron de la empresa que trabajaba en Medellín, después de trabajar 6 años con ellos, me tuve que ir al Quindío a coger café. Cuando nos fuimos para Armenia, que se casó, se fue por allá y por allá tenía ya su libro y yo recuerdo que Darío, yo le dije a Darío, vamos para Viterbo, Caldas. Y los momentos más difíciles de Darío fueron cuando él se casó y se fue a coger café con la señora y todo. Era muy duro para él sobresalir por acuerdo café. No le alcanzaba a ver después del trabajo en la persona, bueno, que era un duro para coger café porque Darío cogía, a él le rendía. Pero muy duro porque tuvo que traer la señora para por ropa de los padres porque no era capaz de sostener. Consiguió una gitana, le leyó la mano y le dijo que él tenía mucha suerte y que bueno, la gitana pues le leyó la mano, Darío, usted va a ser grande en el mundo, va a ser un exitoso. Y se mete Darío, nos metimos para el hotel y allá se quedó Darío como hasta la 1, saqué letras y llene, y yo ahí escuchando. Vos sí, William, ¿vos estás dormido o qué? ¿Vos no te voy a dejar dormir o qué? No, hágale tranquilo. Y cantando, ahí calladito para que no lo lleven los otros de los hoteles, calladito. Nos fuimos para la finca, llegamos allá. Cuando dije el patrón, buen hombre muchacho, yo a William lo conozco, este es su hermano, sí, ese es mi hermano Darío. Entonces vayan para ese cañauzal y agárrese y le quitan la hojita y lo desiervan mientras el desayuno. Desayunamos y Darío me dice, William, yo me voy. Eso no es lo mío. No, esto no es lo mío, esto yo creí que era con el café, no, pero mira cómo es café verde en esta finca aún. Hay mucho, William, pero eso está demoradito, lo menos un mes, yo me voy a ir para la Sierra Nevada que hay café. Y yo no quise, yo no me voy, yo voy a esperar aquí, Darío. Era el mejor oficio que me gustaba hacer a mí en la montaña. Pero Darío, yo tengo que salir de esto algún día. Tengo mi hogar, los niños allá en Armenia, él sí trabajaba para comer y todo, pero él con sus músicas, con sus letras, y la gente lo aplaudía en las cafetales. Hombre, Darío no vino hoy, hombre, que nos dé alegría en este cafetal. Y por allá estuve cogiendo café un tiempo, luego de ahí me fui para la Sierra Perijá a coger café. Entonces, como estaba demorado, atrasado por el invierno, tal vez un mes, me pasé con 2 compañeros más por la trocha, una de las trochas que tiene el del Perijá, Venezuela, pero a los 15 días, 2 semanas, nos da por salir al pueblito. Cuando llega ahí la PTJ, en esa época la policía de allá o el ejército, no sé, nos piden papeles, nos sacaron deportados y allá se nos quedó las maleticas, todo. Me quitaron todo, el cuaderno lo perdió. Se me queda un cuaderno con más de 60 canciones escritas. Allí solo pude recuperar pues algunas 4 o 5 y luego volví a Medellín y volví y me coloqué en la misma empresa donde me habían echado. Entonces con esos temas él empieza a tocar la puerta de las diferentes compañías discográficas. Aquí en Medellín de compañías como Discos Victoria, como Discos Fuentes, como Codiscos, como Ondina, como Silver. Que mi papá tocaba las puertas en estas empresas discográficas y que muchas veces le tocaba, se quedaba afuera y que los duros de la empresa decían, ahí viene ese montañerito, esperémoslo a ver un rato así, se aburre, y mentira hasta que se cansaba, pero ellos de esperarlo hasta que le abrían la puerta. Qué pesar, así empezó mi papá. Y él era entregado a lo de él, que pasara lo que pasara, él no perdía la esperanza que él tenía que ser grande y lo logró. Pues yo creo que el anhelo de todo artista es poderse escuchar grabado en un disco. Es que yo quiero escucharme en un disco. Y ese fue su anhelo y digámoslo así que hizo hasta lo imposible por lograrlo. Entonces Darío
le queda una plata en la fábrica que él trabajaba y recuerdo que mandó a hacer los disquitos, que en ese tiempo eran de 78. El primer disco que logra grabar Darío Gómez lo hizo en agosto de 1974 y él fue a Cromodiscos a averiguar a ver si podía grabar. Le dijeron, no señor, aquí no le grabamos a gente nueva. E insistió, dijo, si le pago entonces me lo graba. Entonces se lo grabaron y efectivamente le hicieron 300 copias por un disco bailable que se llamaba El Desventurado Paseo, y el respaldo era Mi Recordada Negra en merengue, en ritmo de merengue. Y el sello discográfico, pues al ser un disco por encargo, no salió en sello Cromodiscos, sino que salió en un sello propio de él, que fue Orosol. Así fue como llamó a ese sello. Yo llegué y grabé esta canción que se llama El Desventurado. Me llevé 100 discos para Andes. A ofrecerlas por allá, a promocionarlas, y las montó en una chiva. Lo metió en una caja, se lo suben encima a la chiva. En todo el camino pedregoso y todo, le cayeron bultos de café encima, le cayeron plátanos. Con la mala fortuna, hermano, que cuando me bajo de la chiva y me pasan la caja, abro la caja, están todos los discos pandeados, hermano. Se le quebraron un montón de discos. No se puede hacer un sello discográfico de cuenta mía porque no tengo la facilidad de movilizar estos discos tan quebradizos. Logró vender como 6. Entonces se perdió todo eso, me tengo que volverme nuevamente a colocar, a trabajar. Entonces me llevo y de ahí me llevé una carga de plátanos. Entonces el man de ahí decepcionado dice, no, voy a vender plátanos a la galería. Entonces empieza a ver a un tipo al lado que vende 5 plátanos por X pesos, y yo no, yo voy a vender los mismos por el mismo precio, pero 7 plátanos. Y no sabía que lo persiguieron y lo sacaron de la galería y lo echaron, y ese que no viene a dañar el mercado, hermano, y vuelve a arranque otra vez desde su inicio a trabajar en el tema. Y se vino todo aburrido, pues otra vez para Medellín. La esposa de él no gustaba mucho de la música, le parecía que él iba a fracasar como cantante, y los 100 que había dejado en la casa los puso por ahí en un rincón y alguien se sentó en ellos y se lo acabó de quebrar también. Él cometió un error, porque en el año 74 ya estaba de salida el formato de 78, estaba en declive, ya estaba a punto de ser descontinuado. Los materiales que son rígidos tienden a ser finos, pero se quiebran cuando se le hace un esfuerzo, se rompen en pedazos. Y cometió el error de que todo el prensaje se lo hicieron en ese formato, y no en el formato que estaba de moda, que era el de 45. Ese fue también otro error que llevó al fracaso esa primera grabación de Darío Gómez. Después de eso pasó al sello Discos Colombia. En ese sello sí apoyaban mucho al artista de aquí local, eso era un sellito que estaba en Medellín, y entonces en el año 75 salió al mercado Las Ideas de mi Suegro y Voy de Compras, también 2 temas bailables, en sello Discos Colombia. Este fue, como quien dice, el segundo disco de Darío Gómez después del que hizo en Cromodiscos en sello Orosol. Una compañía de discos en ese entonces, los cassettes o las demostraciones llegaban permanentemente. Eso uno se descuidaba y semanalmente eran 40 o 50 cassettes de gente queriendo que uno lo escuchara. Ellos la meten en un cassette, se acompañan con la mano, con una guitarra, y después se les pone el título. En la parte popular, alguna vez pensé en crear un sello muy popular. Quería tener un sello que se identificara directamente con el campo, y se me ocurrió crear un sello que se llamó el sello Vereda. Entonces empecé a buscar con un director artístico que tenía en la compañía, que en paz descanse, Luis Carlos Montoya, un gran arreglista de grandes éxitos de la música tropical. Le dije, Lucho, vamos a crear un sello popular. Ponete las pilas, vamos a buscar 2 o 3 artistas para que iniciemos. Lanzamos con esos 3 artistas, lanzamos el sello. Entonces yo quería dentro de ese segmento meterme dentro de la música carrilera, o sea, popular, cantinera, guitarritas, cosas de eso. Porque también existía la popular, que era la sureña, los Visconti, los Pamperos y una serie de grupos que vendían muy bien. Entonces le dije, Lucho, vamos a prepararnos 2 o 3 sencillos y lanzamos el sello. Yo ya estoy trabajando en el diseño para que arranquemos.
Listo, don Rafa, vamos para esa. A Codisco llega un muchacho de aproximadamente unos que tendría 24, 25 años en ese entonces, Darío Gómez. Quien le abrió la puerta, quien creyó en él, quien le recibió su primer cassette, fue el maestro Luis Carlos Montoya en Codiscos. Así es que él se hace conocer en la compañía Codiscos. Hubo un director artístico en Codiscos que fue Luis Carlos Montoya, junio de 1976. Este sí me dijo, vengan 8 días que le tengo solucionado si sí o no. Luis Carlos Montoya, ese fue como el angelito, y Rafael Mejía, el gerente de Codisco en esa época. Entró Luis Carlos a mi oficina y me dijo, Rafa, tengo un artista que quiero que escuche. Y yo, bueno, traiga, suba el cassette. En ese tiempo las audiciones se hacían en cassette, algunas muy poquitas en acetato. Y tráigame el cassette. Entonces nos sentamos en mi oficina y oí una voz que me pareció interesante. Era Darío Gómez. Yo no tenía ni idea de Darío Gómez, ni de dónde venía, ni para dónde iba, nada. El primer nombre que oí ahí fue, ¿quién es Lucho? Y me dijo, Darío Gómez. Y yo, ¿y ese man qué? Y me dijo, no, ese muchacho trae canciones aquí a la lata, a la lata, a la lata. Y yo, ¿por qué no lo conozco? Menos que es por primera vez que lo traigo. Rafael Mejía apenas se dio cuenta que de mis canciones empezó a creer en mí totalmente. Para mí, otra bendición de Dios. En ese cassette lo que venía era música inicialmente parrandera, porque él se hizo conocer, fue con la parranda en las compañías discográficas, fue con la parranda. Y lo primero que él hizo en Codiscos fue parranda y música tropical. Yo voy a reclamarle a los 8 días de llevarle la demostración. Me dijo que a los 8 días volviera y me dio mucha esperanza. Y me dice, Darío, queremos grabarle un LP. Un hombre muy humilde, muy humilde. Eso se veía que era, pues realmente venía del huerto, de la huerta, venía, pero muy simpático, muy decente. Yo, pero entonces usted tiene la música como hobby o como profesión. Bueno, por ahora como hobby, porque necesito trabajar. Yo, hombre, ¿y tiene más canciones? Y yo, no, yo compongo canciones permanentemente. Pero lo que escogió Darío Gómez para ese momento no era popular, era más bien decembrino. Yo, bueno, hagamos una cosa, inicialmente a mí me interesa que grabe con nosotros, pero después lo llamo para que hablemos de otro plan. Listo, señor. Salió Darío Gómez y se fue feliz. Qué alegría, qué dicha sentí. Yo lo miraba a él a la cara y me parecía como ver el rostro de Dios. Yo no sé, me dio tanta alegría que le dije, ¿cuándo me puede dar del turno? Entonces, para tal fecha. Hicimos el long play un domingo, porque en esa época trabajaba yo en Papel Scott de Colombia y descansaba los domingos. Entonces yo grabé desde las 8 a las 2 de la tarde, grabé con mi grupito musical, La Parrandera. El primer LP se llamó La Novia del Chofer. Y cuando ya Darío se fue, recuerdo yo que teniendo yo unos 6 años, 7 años más o menos, me llevó a pasear a Medellín. Recuerdo que ese día, bajando, nos sentamos en un pomo y empezó un tema, mi compadre Adán. Cuando mi compadre Adán se puso las primeras botas y como a mí me había picado unas hormigas y le dije yo, se sentó en un arenal a rascarse las pelos. ¡Esa queda, esa queda! Ahí fue donde yo empecé a decir, a ver esa experiencia, esa facilidad tan grande que Darío tenía para hacer las canciones. Fue la escuela más grande, no solamente para mí, para todos los de la música popular. Yo me descuidé haciendo otras cosas cuando ya me dijo Luis Carlos, don Rafa, tenemos listas las grabaciones. Le digo, bueno, listo, vamos a buscar carátula, ponemos sellos y lanzamos el sello Vereda. Nunca pude salir por primera vez en la carátula porque yo me fui ya después de que grabé y a él se le embolató el teléfono donde llamarme. Lo buscaron y no lo pudieron encontrar, entonces buscaron un taxista para hacer la portada del LP. Y ya cuando Darío Gómez se presentó en Codiscos ya estaba el disco en proceso de fabricación, entonces por eso no figura Darío Gómez en su primer LP.
A los 15 días fui a ver que si me daban razón de lo que había grabado. Me dijo, no, ya está publicado y todo, pero es que usted, como no se volvió a aparecer por aquí. ¡Ole! ¡Ole, gitano groserón! Este fue un ídolo de él. Gildardo Montoya. Ah, Gildardo sí. Y él lo quería mucho. Claro. Él lo quería demasiado. Gildardo Montoya fue un carnicero inicialmente. Yo lo conocí siendo yo director artístico del sello Costeño, que era un sello de Ecodisco. Yo era subalterno de un gran amigo que murió ya, Álvaro Arango, que para ese entonces era el gerente de Ecodiscos. Gildardo iba mucho donde el doctor Arango, que así lo llamábamos, el doctor Arango, a llevar y a llevar y a llevar y a llevar canciones. Ahí yo me hice amigo de él y le pedía eventualmente, hey, Gildardo, ¿qué tenés? Me dijo, ahí le dejo un casetico, ahí le dejo un casetico, ahí le dejo un casetico. Y dejaba casetes. Un día cualquiera, Álvaro Arango resuelve irse a trabajar con Discos Musar de México. Y me designan a mí como gerente general de estudios de grabación de Ecodiscos. En esa transición que estoy pensando en cómo formo mi equipo, como todo torero lleva su cuadrilla, dígame, Gildardo, ¿por qué no te quedas conmigo aquí en la parte artística? Yo veo que vos te la pasas aquí con todos los músicos. Ah, listo, yo me vengo para acá. Y arrancó. Y Gildardo tenía esa particularidad que observaba a todos los grupos y les hacía canciones. Él fue el gran intérprete de la música parrandera en compañía de un José Muñoz, de un Joaquín Bedoya, de un Agustín Bedoya. Bueno, era un grupo de parranderos que hicieron grande esa música que fue inicialmente la música caliente. Ah, como yo soy tan raro. Yo empecé con Gildardo, Los Raros, porque una vez nos pudimos a grabar un disco en Vitoria, y grabar un disco que decía, como yo soy tan raro. Como yo soy tan raro. Y peleo. Como yo soy tan raro. Pero yo sé con quién. Como yo soy tan raro. Y yo soy muy raro. Como yo soy tan raro. Gabriel. Como yo soy tan raro. Cantamos cosas charras vos y yo, me dijo a mí. Y empezamos con las trovas de Girardota. El día que yo me casé, me fui para Girardota. Esa rabia que me dio, mi mujer estaba roncando, siempre con su doble sentido. Con disimulo estaba descobijada, mostrando él cuando yo era un albañil y se me caía un muro, yo cogía los adobes, me los metía por... Yo fui a grabar el Arruinado, que eso le dio mucho palo a... Eso fue lo que hizo a Gildardo, pues, porque yo éramos amigos de Gildardo, bastante amigos. Entonces partíamos inclusive canciones. Gildardo me dijo, ve, aquí tenés Te casaste Toño, para que lo grabes con El Arruinado. Y eso era como 2 bases y no soy capaz de cantarla. Entonces yo no soy capaz de cantar él. Y dijo, bueno, hace pues Te casaste Toño y yo hago El Arruinado. Casi que estoy pobre, no. ¿Quién dijo? Medio arruinado. Del Arruinado, eso fue que nos fuimos para Girardota. Entonces llegamos allá a la casa de la hermana mía y habían matado gallinas, marranos, y eso a las 8 de la noche no había nada. Estábamos José Bedoya, Suescún, Gildardo Montoya, Agustín, Joaquín, bueno, la gallada. Y a las 9 no había que comer, no había nada. Se iba uno para recostarse a una cama lleno de gente. Entonces Manuel Suescún, que era el guitarrista de nosotros en esa época, se puso a comentar que, hombre, si tuviera huevos, le fritaba a uno, pero es que no hay cazuela. Si hubieran camas, les daba una, pero no hay sueño. Y empezó con esas cosas. Bueno,
No le paré bolas. Cuando el otro día me dijo Gildardo, y que, es que hombre, ya compusiste el disco. Y me dijo, le dije yo, ¿cuál disco? Y pues el de anoche. Si tuviera huevo le gritaba a uno y yo no le paraba bolas a eso, Gildardo. Dijo, pues yo sí le paraba bolas. Ya para mañana lo grabamos. Bueno de eso para comer, con esto comer de bueno esto con eso. Si hubiera de eso yo comía con esto, pero no hay de eso para comer con de esto. Hubo unas veces que nos llamábamos las llaves de oro, porque donde estaba Gildardo, estábamos los coros nosotros. Donde estaba José Bedoya, éramos los coros nosotros. Donde estaba Joaquín, en fin. Y por eso nos pusimos también en parte las llaves de oro. Nosotros pasamos lo más de bueno. Muy bueno que pasábamos. Y fue el productor de grupos como Los Graduados con Gustavo el Loco Quintero, El Combo de las Estrellas con Jairo Paternina, Los Éxitos con Jorge Juan Mejía, Los Claves, en fin, grandes grupos fueron producidos por Gildardo Montoya. A ver, el Combo de la Estrella, ve. Vamos a hacer el Combo de la Estrella, ve, vamos a tener esta cancioncita. Plegaria vallenata, palo. Ve que tengo esta para otro, palo. Eso no pelaba. Y en la música decembrina, la de Doble Sentido, el Gitano Groserón, Dele por ahí, el Aguardientoski, no tenía quien se le pusiera al lado. Era excepcional el tipo. Maldita sea niña. Ole, ole, Gitano Groserón malicioso. Ese español malicioso ay, que canta en el tejado, como huele maluco ahí, debe ser que está acá. Porque era un tipo muy polifacético. Igual componía una canción popular que una canción tropical. Hasta vallenato se atrevió a componer. No se le olvide que la plegaria vallenata es de autoría de Gildardo. Óyeme, Diosito Santo, tú de aritmética nada sabía. Dime por qué la platica tú la repartiste, está mal repartida. Resulta que en 1976 se da un hecho trágico muy importante para la música colombiana, para la música tropical y parrandera colombiana. Una pérdida irreparable en ese momento porque había fallecido Gildardo Montoya. Darío Valenzuela fue un mensajero que yo tuve en Codiscos por muchos años. Él, en el accidente que le costó la vida a Gildardo Montoya, él estaba de parrillero. Iba yo con él cuando nos accidentamos, en el cual sufrí, tuve 28 días inconsciente, me fracturé el fémur, tuve muchas heridas en la cara. Gildardo falleció como a las 2 horas. Nosotros estábamos ensayando los relicarios en Bello, cuando escuchamos por la radio, eso fue horrible. Yo le saqué un disco a la muerte de Gildardo. Sí. Adiós amigo, me parece que titula. Decirle a Diosito Santo si nuestra muerte está preparando, que nos concede estar juntos para en la gloria seguir cantando. Ante ese vacío que me generó Gildardo, me vi en la necesidad de buscar a alguien que me ayudara en la parte popular. Entonces, en este cuento fue que contraté a Luis Carlos Montoya. Le Lucho, necesito que te vengas a trabajar con nosotros en la parte musical, necesito arreglos. Él era muy buen arreglista de salsa, él es el creador de grandes éxitos de Fruco, Latin Brother y cosas de esas. Ay, 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 yo no espero que llegue. Ay, 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 el día en que la muerte. Pero necesito que me ayudes en la selección de material, que me estoy quedando cortico. Ah, listo, don Rafa, y arrancó a trabajar conmigo. Ahí dentro de sus labores fue que llegó el cassette de Darío Gómez. Esa música sí era importante, pero era muy interesante para cierta época del año, para la época de fin de año, para la época decembrina, ¿cierto? No digamos que todo el año, pero llegaba desde octubre toda esa música parrandera, decembrina, aguardientera, y era muy importante, se vendían muchísimos. ¿Qué hacemos pues?
me caso porque como soy tan raro. La música parrandera es la música bailable con guitarra muy campesina. La picaresca paisa la acompañan a punto de guitarras y esas voces pastosas de los intérpretes parranderos fueron los que dieron pie para que esa música se conociera como música caliente o música parrandera. Ahí no había estrato social en esa música, sino que se la gozaba, se la parrandeaba todo tipo de público y la consumía todo tipo de público. Pero había algo muy curioso, como era música con doble sentido y Medellín es una ciudad que tradicionalmente es religiosa y muy conservadora, la gente iba casi a escondidas a comprar el disco. Como era de doble sentido, pues no la podía, según la censura, no la podían pasar por la radio, por los medios de comunicación, entonces era difícil, entonces, pero sí se vendía así sin necesidad de que la sonaran mucho por fortuna, algunos temas lo sonaban. Él comienza como intérprete, autor, pero productor de música popular, ¿cierto? Él era muy de Gildardo Montoya, de todos estos artistas de esa época, de Guillermo Buitrago, pero más metido como con el género parecido a Gildardo Montoya. Imitaba muy bien a Gildardo Montoya, lo imitaba por admiración, por homenajearlo, porque él era un fiel admirador de Gildardo Montoya. Era, si no estoy mal, el año 1978, yo ya tenía ahí en la dirección general, tenía 4 años. O sea, el encargado general de todo lo que era la parte musical. Le veían como esa genialidad a Darío Gómez, como esas ganas de ser alguien en la vida. Entonces en el ambiente radial y en el ambiente discográfico se empiezan a barajar nombres para reemplazar a Gildardo Montoya. Entonces lo nombran director artístico de la música popular en la empresa. Entonces llamé a Darío, le dije, Darío, busquemos otras canciones, busquemos una canción más universal, más... Entonces me destapé y le dije, mire, yo tengo la idea de hacer un grupito Onda Chalchaleros. Creo que pues nos podemos meter, venían los Visconti marcando bien. Ah, la tengo, Rafa, se la tengo. Porque él lo tenía todo. Él llamaba y le decía, Darío, está tronando, se la tengo. Ya subió a la oficina con una guitarrita y me cantó una canción que yo, esto así, la cantó y me gustó. Lo podemos grabar y me dijo, listo, don Rafa, grabémosla. Y la grabamos, Ángel Perdido. Y yo, uy, Darío, esto ya es un drama. Y este es Ángela. Y este es Ángela. Murió a los 33 años. Y Darío le sacó Ángel Perdido, que fue un éxito. De ahí bien nació Ángel Perdido. Claro. Y esta fue la mayor. La mayor. Aquí se crió. Yo fui el primero que escuché la noticia en radio, en ese tiempo era Radio Cristal. En Radio Cristal son las 2 en tarde. Me acuerdo que, bueno, que se le avisaba a la familia Gómez Zapata, especialmente a la señora Ana Abigail Zapata de Gómez, que desafortunadamente había fallecido en Rosángela Gómez Zapata. El mismo día que yo me voy de vacaciones a donde mi mamá, cuando yo subía para la finca, que es lejos de San Jerónimo, eran 4 horas caminando, llevaba 2 horas caminando y venía mi mamá y me dice, se murió Ángela. Murió mi hermana Ángela, y fue a la que le compuse El Ángel Perdido en 1978, un 31 de octubre que cumplió ese mismo día 33 años. La mató un derrame cerebral. Darío nos quería mucho y todos nos hemos querido. Aquí faltamos cualquiera y el dolor es para todos. Eso sí es una cosa real, pues. Pero Darío, cuando murió Ángela, también eso es otro lo muy grande. Y además que fue muy jovencita. Muy duro, claro. Él hizo esta canción, Ángel Perdido. Y fue el primer éxito de mi papá. Una canción hermosa, María, una canción muy linda. Voy por esta senda triste. Ella fue como una segunda madre para mí,
Por eso, como la hermanita mayor, pues por eso le compuse el tema Ángel Perdido. Él se estaba convirtiendo como en el compositor de moda de las diferentes orquestas de Medellín, pero le revienta como pólvora Mi Ángel Perdido.